Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Canal Retina. Gracias por estar ahí al otro lado y seguirnos en, como siempre os digo, las plataformas iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y también vernos, si lo prefieres así, en nuestro canal de YouTube. Como también os comento siempre, si preferís o si queréis enviarnos algún mensaje, algún comentario, indicarnos algún tema a tratar, lo podéis hacer en el correo electrónico info@canalretina.org. Y también, como no, podéis contactar con nosotros a través de la página web del podcast www.canalretina.org. Ahí podéis encontrar todos los episodios que hemos emitido y los podéis encontrar tanto en el formato audio que hemos mencionado como en vídeo, y también el texto con el resumen del artículo, por si lo que prefieres es leerlo. Y ahora, y sin más preámbulos, comenzamos. Hoy contamos con la presencia de Paula Castejón Martínez. Hola, Paula. Hola, David, muy buenas. Paula es psicóloga de la Asociación Retina Murcia, y con ella vamos a abordar esos aspectos en la personalidad, ese tratamiento que se lleva a cabo con aquellas personas que, bien a consecuencia de una distrofia de retina o por cualquier motivo tienen una discapacidad visual severa, grave, necesitan del apoyo de un profesional para llevar una vida lo más normal posible y aceptar su patología. En este sentido, un momento crucial, clave, difícil, es el momento inicial en el que nos dan un diagnóstico, en el que nos dicen qué enfermedad tenemos, ¿no? En ese sentido, ¿qué variables de personalidad nos ayudan, Paula, a enfrentar ese diagnóstico? En ese momento crucial, que es el diagnóstico, es un momento difícil para toda persona, ¿no? Influyen muchísimas variables, tanto de personalidad como nuestro entorno y demás. Pero algunas de las más importantes, las que nos vendría bien reforzar, pues podemos hablar de inteligencia emocional, esa capacidad de no evitar las emociones desagradables, dejarnos sentirlas y ver qué hay ahí, qué nos quieren decir, ¿no? Otra podría ser la autoeficacia, que en este caso es la confianza que tenemos en la capacidad de resolver los conflictos, de conseguir aquello a lo que buscamos nosotros, ¿no? Uh-huh. La autoeficacia también está muy relacionada con la historia de vida, con cómo hemos enfrentado otros problemas de nuestro día a día y coger esas mismas herramientas y potenciarlas para esta nueva dificultad que nos aparece. Uh-huh. También quiero hablar de honestidad, porque la honestidad es muy importante a la hora de ver eso que no nos gusta de nosotros mismos, dónde están nuestros errores y el aprendizaje de esos errores. Uh-huh. O sea, tenemos que ser, el afectado tiene que ser honesto con el terapeuta para poder abordar su problema, si no, mal vamos, ¿no? Totalmente, consigo mismo y con su entorno, ¿no? Pero primero con uno mismo y ver, aquí me estoy equivocando, aquí habla mi ego, aquí habla, ¿no? Porque tenemos muchas partes todos. Uh-huh. También es muy importante la valentía. Todos sabemos que el momento de este diagnóstico y de la pérdida de visión enfrentamos retos diariamente. El miedo está constantemente en nuestro día. Entonces, tener esa valentía, esa capacidad de decir, no es que no tenga miedo, es que cojo al miedo de la mano y lo hago con él, ¿no? Entonces, es muy importante esa capacidad también de enfrentarlo, de ser valiente. Y otra que podríamos hablar es la motivación, que también es muy importante tener claro hacia dónde voy, por qué me estoy moviendo, qué es lo que me empuja. Ajá. En ese sentido, la motivación te refieres, o sea, cuál es nuestro objetivo de vida, ¿no? Es decir, qué queremos conseguir mejorando nuestro estado de ánimo, ¿no? Sí, teniendo una dirección hacia dónde quieres ir, que lo tengas siempre claro como motor. Cuando aparezca una gran dificultad, si no tenemos un motor al que agarrarnos,
algo que tengamos claro que queremos conseguir, que va con nosotros, pues no nos da tanta fuerza para avanzar. Muy bien, muy bien. Claro, cuando nos dan el diagnóstico tenemos ahí, bueno, nos quedamos hechos polvo, ¿no? Que se diría vulgarmente. ¿Qué es, en qué consiste el proceso de aceptación? Es decir, aceptar, bueno, lo que nos acaban de decir, lo que nos está pasando. Sí, aceptar significa realmente moverse, ¿no? Pasar a la acción. No es conformarse, aceptar algo no es me quedo aquí paralizado, sino vale, acepto que esto es parte de mí, pero no lo es todo, y voy a fijarme en otras muchas cosas donde sí puedo actuar, ¿no? Entonces sería el voy a pasar a la acción. Y dentro de este proceso existen unas fases estipuladas que no quiere decir que las pasemos todas cronológicamente, podemos pasar de la primera a la última o a la tercera, pero sí todas nos enseñan claves para poder seguir en este proceso. La primera sería la negación, que es el momento en el que no queremos aceptar que tenemos la enfermedad, es como que no va con nosotros y simplemente lo negamos. Luego aparece la ira aparece cuando ya se hace evidente la enfermedad y la rechazamos, nos enfadamos con nosotros mismos o con el mundo. Luego aparece la negociación, que es el momento en el que intentamos negociar un poco con la vida, con cosas del pasado, y si yo hubiera hecho esto, y si hubiera ido antes a este médico, y si le hubiera hecho caso a este otro, o y si mi familiar, ¿no? Buscamos responsables y no estamos cerca de aceptarlo, sino echando balones fuera, como se dice un poco, ¿no? Uh-huh. Luego viene una de las más necesarias, que es la depresión. La depresión nos trae la tristeza, nos trae una emoción que es la que más nos conecta con nosotros mismos y la que más información nos da de quiénes somos, cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas y cómo avanzamos. Aunque dé miedo, hace falta estar en ese pozo, estar en la base de la montaña, ¿no?, para llegar a la cima. Y después de eso, de haber visto esa oscuridad, entonces viene la aceptación, que lo que decimos es qué cosas puedo cambiar, voy a por ellas, qué cosas no, voy a dejar de pelear aquí, ¿no? Voy a dejar de negociar, de negar, de todo lo de antes, y ahora sí me la cojo conmigo, esto es parte de mí, pero yo soy muchas otras cosas, y vamos a movernos hacia lo que yo necesito. Estupendo, estupendo, muy claro y conciso además, muy bien. Oye, no vivimos solos. Cada una de las personas a las que nos está escuchando, muchas de ellas seguramente, y que bueno, pues han pasado por ese trago, les han dado el diagnóstico, tienen una patología del tipo que sea, que les causa una pérdida visual, pues tiene un entorno, tiene una serie de familiares, gente que le rodea, amigos. ¿Cómo influye en este proceso la familia? Sí, el entorno familiar es el mayor apoyo que tenemos. Siempre hay algunas personas que entran en ese entorno familiar, que no tienen por qué ser familia, ¿no? Pero la convivencia es el primer contexto donde pues sacamos la emoción, los primeros que viven esa dificultad y demás. Y algunas claves para esa convivencia sana, adaptativa, para que tanto la persona que tiene la patología como los de alrededor lo lleven de la mejor manera posible, pues hay unas cosas importantes, que una de ellas es la expresión emocional, ¿vale? La expresión de qué emociones estoy sintiendo, poder sacarlas libremente en mi casa y que los demás las sostengan, que las escuchen. Hace falta esa fortaleza de voy a escuchar, porque claro, esa depresión la tiene la persona y también los familiares. Ahí hay mucho sufrimiento, no solo el que lo pasa, ¿no? Entonces, esa expresión emocional que sea en doble dirección. Yo me expreso y tú también a mí, y los dos tenemos la capacidad de sostener. No hay una persona que tiene un problema y los demás ayudan, no es eso. Siempre hay dos partes, ¿no? Claro, en eso no puedo estar más de acuerdo contigo, porque siempre muchas veces ponemos el foco en el afectado, en el que tiene la patología, el que tiene esa discapacidad visual en este caso, pero no lo hacemos en las personas que conviven con él, pareja, padres, hermanos, y que también están sufriendo las consecuencias pues de esos estados de ánimo y de esa pérdida de visión del afectado. Es muy importante eso también, ¿verdad? Claro, por otra parte es normal, porque la tristeza o esas fases lo que nos hacen es estar más en nosotros mismos, entonces hay menos atención a los de fuera, a los que conviven contigo. Pero una vez que vamos avanzando en esa aceptación, ya sí que podemos mirar más fuera y estar pendientes de nuestros familiares igual que ellos de nosotros.
Ajá. Hay que repartir esa responsabilidad. Interesante, muy interesante, Paula. Otro aspecto importante, perdona, en la convivencia es la comunicación. El acercarnos a una comunicación asertiva, que es desde la igualdad, no ponernos por encima ni por debajo de nadie, sino intentar llegar a acuerdos. Yo necesito estas pautas, esta forma de cambiar ahora mi desplazamiento, mi comida, lo que cada uno tenga que cambiar, y el familiar también tiene esas necesidades, ¿no? Entonces, para resolver los conflictos que van a aparecer, hay que siempre ir desde la comunicación y la asertividad. Y por último, en cuanto a la convivencia, también están las pautas de acompañamiento. Cuando empieza este diagnóstico, todo es nuevo, hay que aprender. Entonces hay que llegar a acuerdos de cómo señalizar, cuando voy por este paso, acuerdos personales, no tienen por qué ser los que diga la psicóloga ni los que diga nadie, sino a mí me viene bien esto, quiero que lo sepa mi pareja, mi hijo, quien haya alrededor de mí, para que todos vayamos en la misma dirección. Claro, todo eso facilita la convivencia y facilita las relaciones sociales, claro. Genial. Quería preguntarte ahora, claro, esto lo hablamos, estamos hablando de un momento inicial en el que te diagnostican, en el que te dan el nombre de la enfermedad y comienzas a sufrir las consecuencias o a ser consciente de ellas, ¿no? Lo que nos pasa a las personas con discapacidad visual o sobre todo con enfermedades degenerativas de la visión es que estás en un continuo duelo, porque tu situación va avanzando y tu visión va cambiando, se va deteriorando y te tienes que adaptar a nuevas situaciones. Por lo tanto, entiendo que te tienes que enfrentar a un nuevo duelo, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos más importantes para enfrentar ese nuevo duelo que a lo mejor puede pasar en varias ocasiones a lo largo del deterioro de la visión? Claro, como decíamos, no es que llegas a la aceptación y ya está, sino que estás en continuo cambio y adaptación. Y por eso pues, es muy importante, sobre todo, la autonomía. Lograr acercarnos a la mayor autonomía en las máximas áreas de nuestra vida. Como decimos, aquí no puedo, si hablamos de conducir, vale, pero ¿qué puedo hacer yo para desplazarme, ¿no? O cualquier otro ejemplo en el que nos esforzamos. La autonomía no viene sola, hay que esforzarse, tropezar, equivocarnos y apoyarnos en los de al lado, ¿no? Entonces estamos en ese continuo duelo, que no quiere decir que retrocedamos, aunque a veces tengamos esa sensación, sino que cada vez van surgiendo más problemas porque nos estamos abriendo más a la vida y a nuevas dificultades. Entonces crecen, pero también crecen nuestras herramientas. Otro aspecto importante es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de transformar una dificultad en una fortaleza. Una vez que atravesamos todas estas dificultades, ganamos en personalidad, ganamos en fuerza, ganamos en valentía, en muchísimas variables que parece lo contrario, pero es el resultado de pasar por la dificultad. Y también es muy importante el reinventarse, el volver a aprender diferentes gustos, intereses. Si me gustaba leer, voy a buscar cómo puedo llegar a la lectura de otra forma. Si me gustaba caminar, cómo hacerlo, el ordenador. Hay muchísimas cosas que puede que nos encontremos con que podemos llegar hasta a los mismos gustos e intereses que teníamos o incluso descubrir otros nuevos. Súper interesante, muy interesante. Es decir, conseguir capacitación para hacer cosas, el esforzarte para hacer cosas y luego adquirir competencias en a lo mejor algunas nuevas que no habíamos pensado en ellas y que pueden ayudarnos. Súper interesante. En ocasiones tenemos dificultades con las relaciones sociales, es decir, la pérdida de visión, del contacto visual, conforme evoluciona la enfermedad, surgen dificultades en las relaciones sociales, ¿no? Supongo que tenemos que trabajar el qué actitud tener ante eso, ¿no? Para continuar teniendo nuestras relaciones sociales, nuestro contexto social y no aislarlos, que a veces seguramente es lo que quizá tendemos a hacer, ¿no? Aislarnos, ya no veo, ya no puedo hacer nada, me quedo en casa y no hago nada. ¿Qué tenemos que mejorar ahí? Sí, en el contexto social aparecen también muchas dificultades y
depende también de lo que hayamos trabajado en casa, con la gente, con los amigos, la gente de más confianza, va a ser luego cómo nos desenvolvamos en el exterior, porque aparece la vergüenza, aparecen los prejuicios, ¿no? Y lo ideal es acercarnos a esa actitud abierta en el que nos mostremos con naturalidad, en el que si tropezamos o alguien tropieza, contestemos amables, podamos explicar dónde necesitamos ayuda, dónde no. Y conforme vamos avanzando y te vas acostumbrando a nuevos estímulos, si yo sabía que esta cafetería, pues según la visión, estaba en esta esquina, ahora sé que según el ruido, el ambiente, olores, tenemos otros sentidos, ¿no? Y una vez que ya me voy adaptando más, gano más seguridad en mí mismo y esa seguridad se transmite. Entonces, al transmitir seguridad en nuestras relaciones sociales, los demás también están más tranquilos, no están tan preocupados de que tú estés bien, de que, ¿no? Esa ayuda que, aunque la intención es buena, a veces nos hace sentir inferiores. Entonces, también depende de nosotros el cómo nos ayuden. Hay que comunicar muy bien dónde necesitamos ayuda, dónde no, y desde esta actitud, como digo, amable, ¿no? Sin sentirnos ofendidos y demás. Estupendo, me parece... Sí, además me identifico en muchas cosas, en ese sentido, o sea que hemos hablado a nivel individual, a nivel del afectado, a nivel también de su entorno familiar, pero todos conocemos el entorno de lo que llamamos los grupos de ayuda mutua, es decir, que varios afectados, o incluso sus familias también, ahora nos cuentas, trabajen grupalmente pues esas dificultades que tienen comunes, ¿no? ¿Qué importancia, qué beneficios tienen los grupos de ayuda mutua? Sí, los grupos que realizamos aquí en la asociación y cualquier grupo de ayuda mutua, el componente común es que esas personas tengan una dificultad similar, no tiene que ser exacta, ¿no? Pero que estén atravesando por algo similar. ¿Por qué? Porque en toda discapacidad hay un componente de soledad, hay un sentimiento de soledad y no tiene que ver con que nuestras relaciones familiares o de amistad vayan mal o falte unión, sino que es bien el pensamiento de no me entienden. Y eso lo engloba todo. Y no nos paramos a pensar que en otras muchas cosas tampoco nos entendemos y no pasa nada. Somos diferentes a nuestros familiares, a nuestros amigos en muchas otras cosas. Pero la discapacidad parece que agranda ese abismo de diferencia. Y una de las cosas más importantes que se ven en los grupos es que disminuye el sentimiento de soledad. Podemos hablar con gente que atraviesa dificultades parecidas y nos sentimos mejor por ello. También hay una expresión libre, no hay juicios, no hay lo que a veces en la familia, pues después de muchos conflictos nos puede salir la respuesta automática y no pararnos tanto a pensar. Aquí vienen con una actitud más de voy a ayudar y a ser ayudado. Entonces, nada más que empezar con eso ya hace mucho para la terapia. Por otro lado, aprendemos también doble dirección, porque pues, si uno comenta que para cocinar le ha servido poner unas pegatinas en la vitrocerámica, pues a otro le puede servir. O si uno comenta al gimnasio al que va, o recursos, ¿no? Sociales, tecnológicos, también hay un flujo de información que en otro momento, pues si no sale la conversación no se habla o no, y sirve mucho. Y luego, porque estos grupos pueden ser solo de afectados, pueden ser de afectados y familiares, o solo de familiares, y un poco todos los aspectos que habíamos comentado anteriormente al tener el diagnóstico, cómo te sentiste, qué herramientas tienes que utilizar para socializar, para estar mejor tú, todo eso también se trabaja ahí en esos grupos de ayuda mutua, ¿no? Es decir, imagino que de diferente forma, pero ahí también se trabaja ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y el hecho de que puedan venir los familiares, esas son sesiones más puntuales, no hay una continuidad como los afectados, porque el foco está en los afectados, pero cuando vienen familiares ya es un grupo grande, es muy interesante porque lo que decíamos al principio, ¿no? Todos somos partícipes de esto que pasa. Igual que si hay un problema económico en casa, somos todos partícipes, pues en salud también. Así que el venir, hacerte responsable, poder tú también preguntar, expresar, ver cómo otras familias, a lo mejor pensabas tú también que estabas solo como padre, como hijo, como hermano, y resulta que hay otras familias que están pasando lo mismo que tú. Entonces todo eso ayuda mucho a normalizar y a que no nos pese tanto, sino decir, bueno, hay muchísimos caminos, alternativas y somos sociales, ¿no? Entonces hablarlo con personas del mismo entorno es muy beneficioso. Perfecto.
Te pediría un último mensaje. Si hay alguna persona que nos está escuchando, que nos está viendo, que se encuentra mal, que tiene una discapacidad visual y que, por ejemplo, no ha dado el paso de decir necesito ayuda, ¿qué le dirías para que diese ese paso y se pusiese en manos pues, de algún terapeuta, de un psicólogo, pues para que le ayudase, ¿no? O que a lo mejor piense que yo no lo necesito, yo puedo con esto? Claro, es que hay muchos motivos por el que no ir. Puede que creas que no lo necesites o que sí lo necesites pero no sepas cómo pedirlo, ¿no? Yo le diría lo primero, que no estás solo ni sola, que es súper importante poder compartirlo, que si no es fácil ir directamente a una asociación o a un psicólogo, vayamos a la persona con más confianza que tengamos, la más cercana a nosotros, y esa persona ya a lo mejor nos hace que vayamos a un profesional, pero que lo exprese. Lo primero es expresarlo, porque la ansiedad, la depresión son cosas que tenemos dentro y se curan sacándolas. Primero exprésalo y luego hay 1000 formas de llegar a donde quieres. No significa que se ha parado tu vida, no te quedes estancado, puedes seguir siendo feliz, incluso más, porque todo esto te va a reconstruir. Vas a ser una persona nueva si avanzas. No estoy diciendo que sea fácil, que parece todo bonito, pero el resultado sí es muy bonito. Por eso incido mucho en el esfuerzo para darle la vuelta y que salga otra nueva persona. Muy bien, pues Paula Castejón, ha sido un placer contar con tu experiencia en nuestro canal de podcast, en Canal Retina. Esperamos que las personas que lo están escuchando, que lo están viendo, pues hayan aprendido y les haya gustado. Te doy las gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Bien, y ya concluimos este episodio. Esperamos, como decía antes, que os haya gustado. Esperamos que, si ha sido así, le deis a me gusta y lo compartáis en vuestras redes sociales para que mucha gente pueda enterarse de lo necesario, de lo importante, de lo reconfortante que es en ocasiones cuando lo necesitas, hacer uso del tratamiento psicológico para mejorar en nuestra autonomía personal, en nuestras habilidades sociales y poder llevar una vida lo más plena y lo más autónoma posible. Llegamos hasta aquí, este episodio. Ya sabéis que, como siempre os decimos, os emplazamos al próximo episodio de Canal Retina y hasta entonces, Retina Murcia, mira por ti. Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación, Elena Esteban. Audiomontaje, Jesús Gómez. Videomontaje y publicación, Martín Peirán. Transcripción, Andrés Torres. Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis,